Hello. Hello. Les presento al doctor Ziad Daneshmand. Es siempre un placer. Es el director de oncología urológica en USC. Y bueno, es un gran amigo y una autoridad. Levin Martínez Cía, para que lo conozcas, es de Uruguay, el jefe de la cátedra de la Facultad de Medicina de Uruguay en Montevideo. Y Juan Pablo Sade es un oncólogo médico que vas a disfrutar tremendamente su conferencia. Let me know when I need to translate, but I think I think I'm okay. I know you're doing okay. And then tenemos las diapositivas de Cia traducidas a español, y para recordarles básicamente el nivel, ya estamos empezando, va a ser de nivel para pacientes, aunque hay muchos médicos, urólogos que veo que están conectados, pero básicamente vamos a un nivel muy sencillo, y al final vamos a tener la posibilidad de tener preguntas. Entonces, vamos a empezar con Levin, que nos va a dar una idea sobre todo lo que tiene que ver con diagnósticos, síntomas, y luego Cia nos va a hablar sobre el cáncer de vejiga de alto riesgo, qué hacer, cuáles son las nuevas modalidades, y luego vamos a tener a Juan Pablo hablando de qué hay de nuevo en oncología médica. Se está usando mucho hoy en día, incluso combinación de quimioterapia con inmunoterapia, y se está usando, hay estudios nuevos de uso de inmunoterapia de mantenimiento. No me refiero a inmunoterapia intravesical, me refiero a inmunoterapia en forma sistémica. Bueno, Levin, adelante. ¿Están ya en mi pantalla? Sí, ya te estamos viendo. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Un honor y un gusto compartir con amigos como René y Juan Pablo, y un honor conocer a Cia, que solo lo he conocido a través de los papers. You understand me? Yes. Y bueno, vamos a empezar con la primera parte de esta presentación, básicamente centrada en algunos aspectos generales del cáncer de vejiga que me parece que son importantes. El cáncer de vejiga es verdad que no es el cáncer más frecuente. Fíjense ustedes, a la izquierda es el cuarto dentro de los cánceres urológicos para el varón y el 10º para la mujer. Eso no, creo que no es tan importante, pero que es un detalle no menor que en Estados Unidos en el 2017 17.000 personas habían, ¿verdad?, fallecido. Se esperaba que murieran por cáncer de vejiga. Otro elemento importante es que no es igual en todo el mundo. ¿Por qué no es igual en todo el mundo? Probablemente por algunos factores que vamos a ver de riesgo, y algunos de riesgo ambientales, entre ellos el tabaco, y en el caso de Egipto, por ejemplo, la presencia de algunas infecciones específicas propias de Egipto, de quistosomiasis, que lo convierten al cáncer de vejiga en un cáncer extremadamente frecuente. Pero creo que otro elemento, y creo que es muy importante, es el tema del costo, porque en definitiva los sistemas de salud los terminamos pagando entre todos. Y el cáncer de vejiga, si bien no es un cáncer de los que figura como más mortales, es un cáncer extremadamente caro. ¿Por qué? Porque vamos a ver después, tiene tendencia a reaparecer, a mantenerse en el tiempo, a necesitar múltiples intervenciones. Hay pocos pacientes portadores de cáncer que necesiten a lo largo del transcurso de su enfermedad, aun cuando les vaya bien, aun cuando nunca se mueran de esta enfermedad, necesiten 4, 5, 6 o, como vemos a veces en América Latina, 10 o 12 procedimientos de resección, cirugías. Por lo tanto, lo convierte en una enfermedad poco frecuente, de una prevalencia distinta en distintos países, pero que en todos los lados tiene el mismo elemento en común, que es caro, extremadamente caro. ¿Y quiénes tienen más riesgo de tener cáncer de vejiga? Los pacientes a los que le estamos hablando, ¿a quién le tenemos que decir? Primero, los fumadores. Fíjense si será importante el tabaco, que en el ASCO, el Congreso Americano más importante genitourinario este año, Juan Pablo y sus compinches de Argentina lo reproducían en Bariloche el 12 de marzo, antes que estallara la pandemia
en América Latina, y fue el último congreso que tuvimos oportunidad de tomar vino frente a frente con Juan Pablo. Y en ese congreso americano hubo plenarias enteras dedicadas a cáncer de vejiga, y cuando la gente esperaba que fueran a hablar de los tumores de cáncer de vejiga, hablaron de dejar de fumar. Entonces, este es el primer punto, es un cáncer que se puede modificar si nosotros dejamos de fumar. Hay que matar al tabaco. Los pacientes que fuman tienen 3 a 5 veces más riesgo de tener un cáncer de vejiga. Y los que son fumadores pasivos tienen el doble con respecto a la población general. Es decir, que el cigarro mata no solo al que fuma, sino al que está al lado. Y hay que dejarlo tempranamente, porque para ver el beneficio de dejar el hábito del trabajo, a lo mejor es necesario que pasen 10 años o 15 años. Es decir, que si la persona llega a los 70 años fumando, es poco probable que tenga un gran beneficio si deja de fumar. Pero si esa persona lo abandona a los 35 o a los 40, entonces va a tener un gran beneficio. Otro hecho importante es que la cantidad de cigarros que fuma importa. No es lo mismo fumar 5 cigarros por día que fumar 5 cajitas, 5 paquetes de cigarro por día. Y se estima que el plató donde se estabiliza para dejar de fumar serían 15, es decir, que si la persona no puede dejar de fumar, por lo menos que consuma la menor cantidad posible de cigarros al día. Otro elemento es lo que nos viene de la familia. Durante mucho tiempo se desestimó la herencia familiar en el cáncer de vejiga, pero hoy en día se sabe que hay componente familiar en el cáncer de vejiga. Y lo otro que le damos es el sexo. Es mucho más posible que tengamos cáncer de vejiga los hombres que las mujeres. El segundo factor de riesgo modificable que hay es la exposición a algunos hidrocarburos y aminas aromáticas que están en vinculación con todo lo que tiene que ver con la industria textil, la producción de tinturas para pelo, para ropa, para cueros. Entonces, las personas que trabajen en esto tienen que saber que es considerada una enfermedad profesional y que deberían de extremar los cuidados, porque es el segundo factor de riesgo después del cigarro para contraer cáncer de vejiga. Otro factor es el factor de las infecciones crónicas, recurrentes y persistentes. Ya habíamos nombrado el caso de Egipto, pero es más común en el mundo entero. Las personas que han tenido accidentes y que tienen vejigas neurógenas, los parapléjicos, los accidentes de tránsito, las enfermedades neurológicas, que necesitan tener sondas a permanencia o se hacen cateterismos, estos pacientes están mucho más expuestos también a tener cáncer de vejiga. Y si bien en las mujeres es menos frecuente, hay un grupo particular de mujeres que, aunque no fume, tiene un riesgo y es el de haber recibido radioterapia por cáncer de cuello uterino, sobre todo las radioterapias que se hacían hace 20 años atrás, donde probablemente la dosis de irradiación era muchísimo mayor. Estas pacientes, si han recibido tratamiento de radioterapia por su cáncer genital, están más expuestas. ¿Y cómo se presenta? ¿Cómo saber si tenemos un cáncer de vejiga o no? Bueno, por suerte, el 80%, más o menos 70-80% de los cánceres de vejiga no invaden el músculo. Esa flecha azul que aparece muestra que la vejiga tiene una cubierta que la recubre por adentro, que se llama el urotelio, y después de eso viene el músculo. Es totalmente distinta la evolución de los tumores si no llega hasta el músculo a si llega al músculo. Y por suerte la mayoría son así. Pero hay un 20% de enfermos que de entrada debutan o invaden el músculo o incluso se van más allá de la vejiga, como después va a hablar Juan Pablo, y estos pacientes el pronóstico es totalmente diferente. ¿Y qué es lo que ustedes pueden, cuando reciben una biopsia y el patólogo lo mira al microscopio, qué tienen que saber los pacientes? Que existen también 2 tipos de tumores distintos. Unos que se llaman tumores de bajo grado, que son de bastante mejor pronóstico que cuando el que mira el microscopio nos dice esto es de alto grado, esto ya es un elemento de mal pronóstico. Entonces, recuerde dónde están los deditos para abajo rojo y recuerde dónde están los deditos para arriba en verde.
¿Y cuándo sospechar un cáncer de vejiga? Primero, y prácticamente casi siempre, 70-80% de los enfermos orinan sangre roja en la orina, se llama hematuria, y este es el principal síntoma. Es decir, que si alguien alguna vez orina con sangre, una de las cosas que siempre pensamos es que puede tener un cáncer de vejiga. Si a esto le suman que es hombre, fumador, tiene antecedentes familiares o tiene riesgo por infecciones, es extremadamente frecuente que tenga cáncer de vejiga. Hay un 20% de enfermos que tienen síntomas totalmente inespecíficos. Tienen urgencia, micción frecuente, tienen que ir al baño a cada rato, se empiezan a levantar. Esto puede tener muchas causas, pero una de ellas puede ser, ante síntomas irritativos, pensar en cáncer de vejiga. Pueden tener dolor a nivel de la proyección de la vejiga, pueden tener dolor a nivel de los riñones, sobre todo cuando es de ambos riñones al mismo tiempo. Menos frecuentemente pérdida de peso o dolores óseos. Por suerte, solo un 10% de los enfermos se manifiestan de esta manera. ¿Y qué le vamos a pedir? ¿Qué estudio de laboratorio hay para el diagnóstico? Bueno, básicamente el examen de orina muestra la presencia de glóbulos rojos y nos confirma. Hacemos urocultivos para descartar que estos síntomas, sobre todo cuando es urgencia y síntomas inespecíficos, no sea por infección. ¿Cómo puede afectar la función renal? Pedimos una función renal. Un hemograma para descartar que no tenga anemia. Y una crisis para ver que no haya un factor que favorezca el sangrado. Y exámenes generales. Hay un examen específico que es la citología urinaria, se hace en la orina, intenta detectar células malignas. ¿Cuál es el problema de este examen? Que sirve mucho para los tumores que son de dedito rojo para abajo, los tumores de alto grado, pero sirve muy poco para los más frecuentes, que son los tumores de grado intermedio o bajo. Por eso tiene una cierta limitación, pero se puede hacer el diagnóstico con un simple examen de orina, sobre todo cuando muchos de los exámenes que pedimos resultan ser normales. Y al final, el doctor Cia va a hablar de esto, existen un montón de marcadores biomoleculares que avanzan y que cada vez nos permiten hacer mejor diagnóstico. ¿Qué estudio le vamos a pedir o qué estudios habría que pedir? Bueno, básicamente en todas las guías y en todos los lugares se comienza por una ecografía. ¿Por qué? Porque es un estudio que no es invasivo, lo tenemos todos los urólogos al lado. Para mí tiene un solo defecto y es que es técnico dependiente. Entonces, la persona que hace tiene que ser una persona que sepa de esto, porque si no, no es fácil identificar a veces tumores chiquititos de vejiga mediante ecografía. Y la ecografía no es buena para evaluar el resto del aparato urinario, es decir, los conductos, los uréteres, ni el riñón. Entonces, es un estudio muy bueno, muy barato y accesible y que debe ser de inicio. Esto de sensibilidad y especificidad, para los que no son médicos, básicamente nos dice, por un lado, la capacidad que tiene, la sensibilidad, la capacidad que tiene de encontrar en toda la población que estudiamos a los enfermos que tienen la enfermedad, y la especificidad es que nos dice, de los que ellos sospechan que son enfermos, ¿cuántos realmente son enfermos? ¿Por qué? Por lo que dice abajo. Porque no todos los que decimos puede ser un tumor de vejiga son. Hay uno de estos que son coágulos, que son piedras, que son malformaciones u otras enfermedades que no son cáncer de vejiga. Y eso a veces lo logramos mediante otros estudios. Y otros estudios por imagen que podemos avanzar es la tomografía. La tomografía es un excelente estudio para identificar, tanto a nivel de vejiga, los tumores, al igual que la resonancia magnética. Estos dos estudios, la verdad, que son similares en cuanto a sensibilidad y especificidad, como vimos recién. Por lo tanto, se pueden pedir cualquiera de los dos, depende de lo que tengamos en nuestro centro, depende de la función renal del paciente, depende de muchos factores, pero son similares. E incluso permiten lo que la ecografía no permite, que es valorar los uréteres, que son esos conductos en blanco que ascienden, y la parte del uroterio que recubre el riñón. Y otro estudio que es el PET scan, que es un estudio que se ha hecho bastante conocido dentro de los pacientes, ha tenido un marketing muy importante, muchos de los pacientes entran al consultorio pidiendo, como saben que pueden tener un cáncer, que se les haga un PET. Déjenme decirles que el PET es un excelente estudio para algunos tumores, pero no lo es para todos. Y no siempre es necesario ser estudiado con un PET para estar bien estudiado.
pero bueno, como ustedes ven, es una especie de tomografía que tiene alguna parte diferente a la ecografía estándar, por sustancias que se usan y que permiten marcar también los tumores y estudiar el aparato urinario superior. Pero el estudio quizá más importante, más urológico, es la endoscopía. Una vez que uno sospecha que tiene un cáncer de vejiga por imagen, pasa inmediatamente a hacer la endoscopía. La verdad que en el mundo civilizado, seguramente en California, todos los pacientes son analizados con un citoscopio flexible, como aparece a la izquierda. Eso yo creo que es imprescindible en el varón, y sobre todo si lo voy a hacer con anestesia local y en el consultorio. Si yo lo voy a hacer en la mujer, y esto no es ninguna razón sexista, sino que simplemente la mujer tiene una uretra cortita, sin curvas, y entonces la simple analgesia, esos 2-3 centímetros de uretra, permite introducir igual este otro instrumento, que es un instrumento más antiguo, el citoscopio rígido, pero permite hacer incluso el análisis en el consultorio. Yo en general, como en el consultorio de muchos lugares tengo flexible, pero otros no, a las mujeres les ofrezco hacerlo en el consultorio, pero a los varones, para usar este instrumento rígido cavernícola, a todos los hago en quirófano, con sedación, ambulatorio, no precisa quedarse, se puede ir a la casa, pero lo hacemos en quirófano. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos lo que está acá a la izquierda. Lo que está en rosadito plano es la vejiga normal, y lo que crece como un árbol claramente es un tumor vesical. Y en el medio tienen una correlación entre lo que ve la ecografía y lo que ve la endoscopía. Y el doctor Cía también les va a hablar de que a veces existen nuevas tecnologías que nos permiten ver un poquito mejor algunos tumores que nos pueden llegar a pasar desapercibidos por las tecnologías habituales. Una vez que nosotros tenemos el diagnóstico, el primer paso, la primera intervención que hacemos también es endoscópica. Es similar al estudio endoscópico, solo que cambiamos el instrumento por un instrumento que tiene un bisturí, que es como una hoz de cegar el pasto, y con ese instrumento, como pueden ver abajo, se van cortando los tumores y se mandan a analizar. Este primer paso es indispensable porque hace el diagnóstico, el patólogo lo mira y nos dice qué tipo de tumor tiene, si es un tumor que invade o no invade el músculo, si es un tumor de alto grado, de bajo grado, y nos da un montón de información para que nosotros podamos tomar la conducta definitiva. Y si hay urólogos en el auditorio, le pido disculpas a los pacientes y le digo 2 o 3 cositas que creo lo comentamos en la charla de la CIU hace unos 15 días. Hay cosas del cáncer de vejiga que nosotros no podemos modificar. La herencia, el sexo, incluso algunos factores externos son difíciles de modificar, como el tabaquismo o lo laboral. Pero sí hay cosas que nosotros podemos hacer, que es hacer buenas cirugías endoscópicas. Una primera RTU, una primera resección, una primera cirugía endoscópica es pronóstica para el enfermo. Voy a mostrar después 2 gráficas para que ustedes vean la importancia que tienen, tanto para disminuir la recidiva como para disminuir la progresión, y por lo tanto estamos hablando de sobrevida de los pacientes, hacer una buena RTU de inicio. Si yo no hice una buena RTU de inicio, tengo que hacer lo que se llama una re-RTU. Y si el paciente no tiene presente músculo detrusor en la muestra, si el paciente tiene un tumor T1-G3, si yo no estoy convencido porque no la hice yo, me llega derivada de otro centro la paciente, es indispensable en las 4 a 6 semanas volver a hacer una nueva intervención antes de tomar ninguna decisión final de tratamiento. Y acá nosotros podemos ver fácilmente, fíjense, la diferencia de progresión. Arriba están los enfermos que se hicieron RTU y re-RTU, es decir, que sufrieron una buena cirugía endoscópica. Y abajo es la progresión y la sobrevida de los enfermos, cómo les va cuando se hace una única RTU, y esa RTU existe el riesgo de que no haya sido bien hecha. A la derecha, ustedes ven algunos elementos que nos dice el patólogo, que hablan de la calidad de nuestro trabajo. Y un
hecho de calidad es saber si le mandamos músculo o no le mandamos músculo en la muestra. Fíjese que cuando los pacientes tienen músculo en la muestra, la parte de abajo les va muchísimo mejor. Cuando el paciente muestra músculo, tiene un valor intermedio. Pero cuando el patólogo que lo examina ni siquiera menciona si tiene o no tiene músculo, estos pacientes tienen una tan mala calidad de RTU y tan mala calidad de patólogo que son los que le va peor. Por lo tanto, a los estimados colegas les digo que la RTU de calidad impacta no solo en recidiva, sino en sobrevida de los pacientes. Y a veces es un error nuestro que minimizamos estos pequeños tumores, pensamos que pueden ser hechos por cualquiera de los residentes sin un respaldo, sin el apoyo de un senior detrás, y eso es un error conceptual que se ve frecuentemente, sobre todo los que trabajamos en hospitales universitarios, y que deberemos de modificar esa conducta para cambiarle el pronóstico a nuestros pacientes. Y bueno, creo que hasta acá me había pedido un poquito René que yo llegara. Esto es la isla de las Gaviotas, queda a 20 minutos de canoa frente a mi casa. Con mi hijo Santiago tomamos la canoa, nos vamos para ahí. Él se lleva su Coca Light y yo me llevo mi vino blanco y disfrutamos de algunas tardes cuando el tiempo lo permite. Muchas gracias a todos. Bueno, qué sencillo, qué claro, Levin. Definitivamente, bueno, es importante que lo que estamos buscando, por supuesto, es identificar la profundidad a donde llega el tumor y la agresividad que tiene el tumor. Porque pueden haber tumores que no llegan a la profundidad del músculo, pero son más agresivos, y bueno, es la combinación de estos dos factores, y es la combinación de una resección adecuada que logre sacar incluso parte de las raíces y saber a dónde llega la enfermedad. Ahora vamos a oír al doctor Ziad Daneshmand. Como les comenté, si quieres, Levin, deja de compartir tu pantalla. Ya lo dejé. Que tenemos todavía con la copa de vino que no estás ahí. Bueno, entonces... Ok. Perfecto. Ahora vamos a ver a Sia, como les comenté, es el director de urooncología que trabaja con nosotros en USC. Y le he pedido que básicamente nos hable del tumor no infiltrante de alto riesgo. Es decir, ese ha sido el elemento más controversial, cuando debemos simplemente poder hacer la resección o cuando debemos ir a hacer algo más. Sia. Gracias, René. Gracias por esta oportunidad, pero voy a hablar en inglés. Okay. Las diapositivas de Sia están traducidas a español y él va a ir conversando y yo voy a ir traduciendo en la medida de lo necesario. Okay. Get to the... I went to the end of the momentum. Okay. Can you see my slides? Perfect. Okay, great. So I will speak in English, but I think am I sharing the right one? Let me see. No, this is the English version. Hold on. This is the Spanish version. Okay. Perfect. Bien? Perfecto. Okay. Gracias. Okay, I will speak in English, and I have 20 minutes. I'm going to try to keep to my time here. I will be going through some of the indications for cystectomy and some of the newer trials. A lot of data. I don't want to get into details. I just want to give an overview, given the time limitations here. Conflict of interest. I am a consultant for Photocure that makes the Cysview for blue light cystoscopy, and I'm on the AUA guidelines panel. So first off, as mentioned already, high-grade bladder cancer is potentially lethal even when it's not muscle invasive, really requires meticulous attention for optimal outcomes in this disease. There's so many little nuances, and we'll get into some of those. First off, when you do the resection, it was mentioned by Professor Martinez, we have risk categories. This is one risk categorization by the AUA into the low risk, intermediate risk, and high risk disease, depending on the pathology
that you have. And it's very important because further treatment options really depend on what risk category you're in. And you can see that any high-grade cancer essentially ends up in the intermediate or most of them in the high-risk category. This has implications on intravesical treatment. This was published in July of 2017. The AUA and the SUO guidelines, as the Society of Urologic Oncology, these are guideline statements on how to manage non-muscle invasive bladder cancer. There's a separate guideline for muscle invasive bladder cancer as well. We just recently updated this, very few modifications, but really not much has changed. After much deliberation and discussion, this is what we came up with. Very simple way to manage bladder cancer. And no, it's not simple. It's but you can see it starts out after the resection of the bladder tumor into low risk, intermediate risk, and high risk disease, and then you go on from there. And you can actually go through and if you have an intermediate risk patient, for instance, you have your BCG or induction chemotherapy, and whether or not you have response, you go on to maintenance therapy, so on and so forth. So this is helpful actually, and it does come in an app where you can see what the next step should be for the patient. Now, one thing after the TUR that I think is important to know is the immediate intravesical chemotherapy that's given. We used to use mitomycin for a long time. This is a trial that was published by Ed Messing and JAMA a couple of years ago, 406 patients given 2 grams of gemcitabine right after the resection versus saline. And you can see the big difference in recurrence rates between saline and gemcitabine. Very little toxicity, very low cost. This has become our drug of choice for post-resection, immediate post-resection. And the side effect profile of gemcitabine is much, much lower than mitomycin. So I have stopped using mitomycin. I know most of now this is for post-resection. I still use it on occasion for induction therapy and maintenance therapy. This is for immediate post-TUR. And it's based on this study. This study was really for low-grade tumors. However, we do use it for some intermediate risk and high-grade tumors. But really, the data is best for low-grade tumors. You can see the hazard ratio there. So in looking at the AUA guidelines and after your TURBT, if there's any doubt as to variant histology, this is not a regular urothelial carcinoma, there may be some variant histology, you really need an experienced pathologist to look at these slides. Because again, recommendations are based on the original pathology. And if you're going to be doing any kind of bladder sparing protocol in a patient with variant histology, it's really, really important to perform a restaging TURBT. That's been shown in multiple studies that a restaging, re-resection when you have variant histology or high-grade T1 disease, that should be performed. There is a very high rate of upstaging. When you have variant histology, it means that this is a very high-grade tumor, and the chances of having muscle involvement is high. So you can offer a radical cystectomy up front if a patient has high-grade T1 disease that, for instance, has a micropapillary variant histology, because the chances that will be muscle invasive is quite high. We don't know whether BCG works well in micropapillary disease and in neuroendocrine variants, in sarcomatoid variants, and things like that. So again, it's appropriate to offer a radical cystectomy up front for these patients. They're very high risk of progression. Now, we talked a little bit about blue light cystoscopy, and it's in the guidelines that if you have blue light available, it should be offered. There's lots of data I'll show you. And if you have NBI, you can certainly use that as well. The evidence is better for blue light cystoscopy. You can see a grade B. And there, by the way, there are no grade A's in the 38 statements because there's no randomized double-blind studies in bladder cancer. So most of them are grade B and some grade C. But you can see that, you know, this really helps us to detect bladder cancer. There's lots and lots of experience with blue light cystoscopy. It's been extensively studied all around the world.
This is just 5 multi-center studies in the US, Canada, and Europe, more than 1,800 patients. And again, I'm not going to go through the data here, just to show you that at least one additional TA or T1 tumor was found in 24.5% of the patients, and about 26.7% of CIS patients were diagnosed by blue light cystoscopy alone. So we're picking up not just more papillary tumors, but certainly CIS is really far better seen. And you can see that here, where this is a patient who has absolutely nothing on white light, but this shows up on blue light cystoscopy. So what about recurrence and progression? You can see that rate of recurrence is reduced by 10%, which is very significant. It might seem small, but in bladder cancer, we'll take every improvement we can get. And also the time to recurrence is prolonged. It makes sense. If you're resecting all the tumors, then your time to recurrence is going to be lower. Now, what about progression? Are we making a difference in actual progression rates using blue light? If we're detecting more cancers, more high-grade cancers, does that lead to better improvement? Well, we don't have prospective data, but there is retrospective data. This is from Ashish Kamath from MD Anderson, that yes, in fact, time to progression of disease is actually affected as well. So now you have data on reduction, better detection, reduction of recurrence, and reduction of progression. So if you have it, again, it is very useful to do. We have a large prospective registry with now 17 different institutions. It's called the CISView Registry Group. We published our initial series with 533 patients, but now we have over 2,000 patients in the same registry. So these were 1,600 separate lesions. Again, you start to see the same thing. Detection of all cancers is 91% sensitivity. But one of the things that we wanted to highlight in this article was, what about in prior BCG therapy? You see the specificity goes down a little bit because obviously we have a lot more inflammation and false positives. So you can see false positive rates overall is about 30%. It's very much dependent on the practitioner, but prior BCG therapy really does not change that. So it's around 30% whether or not you're using it for prior BCG or not. So one of the things was, as we talked about progression rates, the use of blue light led to AUA migration of risk in a significant number of patients. You can see that we went from low-grade TA to intermediate risk in 14 patients. We had a high-grade TA, so we went from low to intermediate, and so on and so forth. So the finding of CIS led to recategorization of patient from low to high risk. So it does also make a difference in how we manage patients. So hopefully in the future, we will be able to show that it decreases our progression rates because we're detecting these more important in high risk tumors. Now, this was just presented at the AUA. This is an update from that same registry, now 3,500 lesions in over 1,200 patients. We saw 818 patients lesions. That same 20% that you see in other studies, 23%, were white light negative, blue light positive. These were lesions that we could not see with white light. But importantly, 14% of these lesions were invasive. Very important. If you look at the white light negative, blue light positive lesions, there were 48 T1s and 72 tumors, invasive tumors that were seen with blue light only. So very, very significant. Obviously, these were patients that if you didn't have the blue light would have gone on to treatment with BCG, but many of these went on to cystectomy. So just want to talk a little bit about intravesical therapy. I think in high-risk patients, everybody knows that if you have high-risk CIS, TA, or T1, we recommend a 6-week course of BCG, induction BCG, followed by maintenance therapy for 3 years as tolerated. For intermediate risk patients, 1 year of maintenance is enough, but if you have high risk, it should be 3 years. And if you have high-grade T1 disease, again, if you fail after a single course of intravesical BCG, meaning if you have another T1 after treatment, then the patient should go to cystectomy. The chance of progression is very high. So
I never treat, again, I shouldn't say never, but very rarely treat a patient with invasive tumor more than once with BCG. Now, what are the other options here? Mike O'Donnell and other colleagues from 5 different centers just published this multi-institutional evaluation of sequential gemcitabine and docetaxel as a rescue therapy for bladder cancer. This is available to most. These are drugs that are readily available. It's a combination therapy, so docetaxel and gemcitabine given intravesically, same 6 weeks regimen and some maintenance therapy. And you can see that these are BCG failures. They do fairly well, 50% at 24 months of bladder cancer-free survival is not bad. And you can see the cancer-specific survival is quite good as well. So this is our current, if the patient is not on a clinical trial, then this is something we're using. There are lots of clinical trials. Again, I'm not going to go through all of them, but these are pending, some of them pending FDA approval, particularly Adstiladrin. We are waiting for this. These have all been presented, something like in the 25% range for complete response. I have a table I'll show you. But these are the ones that are coming up quicker than the other ones. And of course, we have a lot of immunotherapy trials as well. A few words about a high-grade T1 disease. It's very, very important that we risk categorize the high-grade T1s and see what else is associated with these. You have CIS. Is it invading deeply into the lamina propria? Are there significant voiding symptoms? Certainly lymphovascular invasion, multifocal disease, and so on and so forth. These differentiate patients into low risk and higher risk patients. You can see by this study in 2,400 patients that if you have 0 adverse features, that you do quite well with intravesical therapy. But once you go to 3 adverse features, you have more than 50% chance of recurrence at 5 years. So these things make a difference. High-grade T1 is not just high-grade T1. I really want to know that the associated risk factors with high-grade T1, again, to decide whether or not to go to cystectomy. This is just a summary slide of the phase 2 and 3 trials. And you can see, again, just look at the right side. This is with Pembro, with Adstiladrin, Vicinium, and so forth. You can see the 6-month CR rates, the complete response rates, 3-month. The outcomes are different. They're somewhere in the 40 to 50% for 3 months, and somewhere in the 25% in the 12-month. So these drugs are exciting. They're new, and we do have some response. But keep in mind, the complete response at 12 months is at most 25% in most of these studies. So we await further studies and further trials, but keep in mind that many patients are still failing even the newest drugs out there. There are lots of other trials. Again, this is just a partial list of all the different immunotherapy trials that are ongoing to find an agent right now. So again, high-risk advantages, in my view, of early cystectomy for high-grade T1 diseases, obtaining accurate pathological staging, better nerve-sparing approaches, avoiding multiple intravesical therapies that has an impact on quality of life. So moving on to radical cystectomy, removal of the bladder. If you get there from high-risk non-muscle invasive disease or muscle invasive disease, we want to, it's still considered the gold standard therapy plus or minus neoadjuvant chemotherapy. In males, it involves removal of the bladder, the prostate, and the seminal vesicles. And in women, typically an anterior pelvic exenteration is removal of the bladder, the uterus and tubes and ovaries, and the anterior vaginal wall. That's the typical radical cystectomy or anterior pelvic exenteration in women. Now, the guidelines also all around the world say that cisplatin-based neoadjuvant chemotherapy should be offered to all patients prior to cystectomy for muscle-invasive disease. There's no validated predictive factors. We don't know who responds very well and who doesn't. There are lots of ongoing studies to try to tailor
the use of perioperative chemotherapy for these for these patients. But it's better to give it neoadjuvant than adjuvant based on the studies. Now, modern radical cystectomy, whether you do it robotically or open, is very different. This is our current modern open radical cystectomy with an extended pelvic lymph node dissection all the way up to the IMA. Node dissection is very, very important in this setting. The patient's hospital stay is now a median of 4 days based on these enhanced recovery protocol that we've established. This is our original study that we published, 110 patients, 82% of them recovered their bowel function within 2 days. The median hospital stay was 4 days. It remains 4 days for the open cystectomies. And the 30-day minor and major complications you can see there. So these ERAS protocols are now taking off all over the world and becoming more and more standard. Again, this was our original study showing the yellow was our historical cohort and the red is our ERAS patients going home much earlier, some going home day 3, and now we have some day 2 discharges, but mostly, again, median is still day 4. Lots of other studies on 90-day complication rates, GI complications, cost analysis of ERAS protocols, and postoperative pain management. So we've been doing a lot of work with the ERAS protocol here at USC, and now have over 700 to 800 patients who have undergone the ERAS protocol. So radical cystectomy, there's no difference in complication rates between open and robotic. I'll keep it at that. Both are acceptable. I think the recurrence rates and the cancer control rates are essentially the same. There are some advantages to either one, and we won't get into that in detail due to time constraints. So in women, I told you about anterior pelvic exenteration, but really the risk of involvement of the pelvic organs, the ovaries and tubes, is very low. So if you have the organ that's most often involved is the anterior vaginal wall, and if you have a tumor that's away from the anterior vaginal wall, you can certainly do an organ vaginal sparing or organ preservation, especially if you're doing a neobladder. It may be useful to preserve as much of the nerves and tissue as possible. So lymph node dissection, obviously very, very important. As I mentioned before, we always go up to the IMA. Is it entirely necessary? We're not sure. We're awaiting the results of some trials, but certainly a meticulous lymph node dissection is required, at least to the common iliac artery. That's very, very important part of the operation. You can't just be doing a lymph node sampling as we do in other surgeries or in prostate, where we do a fairly good node dissection, but this has to be an absolute skeletonization of the vessels because you don't want to leave any tumor behind. We do recommend adjuvant chemotherapy for patients who have extravesical disease outside the bladder, or node-positive disease, although there are no level 1 evidence available, but if you look at the meta-analysis, there is a survival benefit. Almost done here. I just wanted to mention trimodal therapy as well, because it's only fair to mention other options for muscle invasive disease, and that's trimodal therapy. That means that the patient needs a maximal TUR, as you had mentioned before, remove all the tumor, cisplatin, chemotherapy, or you could use gemcitabine or 5-FU for patients with renal compromise, and do radiation therapy to the bladder. So that's the trimodal therapy, and the results are quite good. This is the result from Mass General Hospital that is similar to surgical series, although there's some selection biases perhaps that were in these patients. So in conclusion, I think the selection of the patient is very, very important, whether you're doing intravesical therapy or radical cystectomy. You do need repeat or re-TURBT in patients who have are going to be considered for conservative therapy with BCG. And the longer you use ineffective intravesical therapy, the higher the chance the patient's going to develop metastases. And I think for patients who are healthy and have high-risk features, whether it's non-muscle invasive disease, initial cystectomy, I think should be recommended. So I'll stop there. Thank you very much again. Wow. Yeah, always impressive.
and briefed. Thank you. Because we have some patients, I would like to, before we go to medical oncologists, I want if we can explain what exactly means blue light, and I will translate. Le estoy pidiendo que primero vamos a tratar de hacer algunos conceptos nuevamente más sencillos. ¿Qué es la citoscopia con luz azul? ¿Cómo se hace? Y luego podemos hacer algunas preguntas antes de pasar a oncología médica. Okay, thank you. So blue light cystoscopy is exactly the same as regular cystoscopy. We instill an agent called hexaminolevulonic acid, which in the US is called Cysview. We put this inside the bladder 1 hour prior. And what happens is this agent is taken up by the cancer cells. And when we shine a blue light on it, there is fluorescence. So the tumors appear pink. One second. Entonces, esto consiste básicamente en que 1 hora antes, es la misma citoscopia, pero 1 hora antes se instila una sustancia que es tomada por las células tumorales y se prende la luz azul, y en la luz azul estas lesiones se dejan ver. So some of the lesions that we cannot see with white light are fluorescent or fluorescing with the blue light. Entonces, las lesiones que no podemos ver con la luz blanca, estas lesiones van a florecer con esta luz. I think there's a question also about NBI, narrowband imaging, and narrowband imaging also highlights the tumors a little bit better, but it's more difficult to see tumors that are absolutely not visible with white light. Que evidentemente el uso de NBI también puede ayudar a resaltar algunos, pero no con la misma especificidad que podría ser las células afectadas. Do you think that we should be doing well, first, explain that we have that platform also in the outpatients with the flexible scopes. And la pregunta es, que le estoy preguntando, esta plataforma hoy en día, nosotros la tenemos no solo para los pacientes con tecnología, con cistoscopios rígidos para hacer la resección, también existen cistoscopios flexibles para hacerlo en la consulta. Can you explain what's the difference and how we do it? Sure. So as you mentioned, in the operating room, I think almost all the time it's helpful. We can't predict when it's going to be helpful. So selecting patients for blue light cystoscopy in the OR, to me, doesn't really make sense. We use it for almost everybody. There's some very, very minor contraindication. There's really no contraindication to it, but if you know a patient has a very large tumor or muscle invasive disease, obviously we don't use it there. However, so that's in the operating room. In the clinic, as you mentioned, we now have flexible blue light cystoscopy that's really only available in very select centers in the US and in Europe. And it's a luxury, and there are indications for use. We don't want to use it in patients with low-risk disease. So for patients with higher-risk disease, we recently published our results of a phase 3 study seeing the same increase in detection of cancers in the clinic. So our current protocol is that patients who are high risk in the first 2 years, we are using flexible blue light cystoscopy. Entonces, bueno, adicionalmente, nosotros tenemos el uso del blue light en pacientes que claramente no son enfermedades invasivas, claramente diagnósticas, pero tener disponible siempre la posibilidad. Hay muy pocas contraindicaciones para usarla. Entonces simplemente se tiene disponible siempre y se usa, está disponible para usarla o se inyecta previamente y se decide prender o no prender la luz y usarla adicionalmente en caso de ser necesario. Hay pocos centros en el mundo que tienen la plataforma para hacerlo en forma flexible. No se usa en todos los pacientes. Nosotros la tenemos, consideramos y usamos la cystoscopia flexible. Always now, they have a question that we're having, as not only USC, not only US have it is difficult to have BCG. Mm-hmm. Estoy preguntando porque es la pregunta que siempre hacen todos, que es la dificultad hoy en día para tener BCG. If you don't have BCG, what would you suggest? And if you have BCG, but not to all the patients, in which one you will use the BCG? Estoy haciendo la pregunta típica, que es, si no hay BCG que usar, y si tienen muy poco BCG, ¿en cuáles son los pacientes? And I know that we have some
protocols, some trials, y nosotros hacemos algunos estudios que tenemos, reclutamos pacientes para estos estudios donde les damos la BCG sin costo, we give without cost, and the BCG is included. Entonces, la idea es que nos explique qué usar cuando no hay BCG, cuándo es estricto que tenemos que usar BCG y cuáles son los estudios que estamos haciendo en USC donde los pacientes podrían ser reclutados y se les da la BCG. Yep. So as you mentioned, we do have a clinical trial open. It's called the SWOG 1602, and it randomizes patients between the Tice BCG, that is the U.S. strain made by Merck, versus the Tokyo strain that's made in Japan. There's a third arm where patients are getting the BCG subcutaneous as a priming prior to doing BCG, but essentially testing that these two, and these patients who go on this trial are guaranteed to receive not just the induction, but the full 6-week course and maintenance for 3 years. So that's that clinical trial. If you've had prior BCG treatment, if you've been vaccinated, or they're not eligible, unfortunately. So what are we doing? Los pacientes, este estudio específicamente que tiene estas iniciales es un estudio donde se está comparando la cepa de BCG americana y la cepa de BCG que se elabora en Japón. Y básicamente los pacientes que entran dentro de este estudio reciben o se les asegura que van a recibir la vacuna, el tratamiento de BCG, no solo la inducción, sino también el mantenimiento. Está incluido y se les asegura dentro del estudio. Es importante que no puedan haber sido vacunados ni puedan haber recibido tratamiento previo con BCG para poder entrar dentro del estudio. Out of the clinical trial. So we are rationing our use of BCG for the highest risk patient. Those are patients with high-grade T1 CIS and high-grade TA disease. For these 3 categories of patients, those are the top for whatever BCG we have left. So we do categorize patients into these risk categories. For those in whom it's really not available, we want to do something. Any of the intravesical chemotherapy agents are acceptable. Mitomycin, gemcitabine as induction therapy and maintenance therapy after. Básicamente lo que estamos haciendo es que independientemente de la cepa que tengamos de BCG, tratamos de estratificar al paciente y estamos reservando la BCG, la poca BCG que logramos conseguir para los pacientes de mayor riesgo. Por supuesto, los pacientes que tienen sobre todo carcinoma in situ o enfermedad no infiltrante pero de alto riesgo. If you have to decide between gentamicin or cisplatin, which one? Yeah, Estoy preguntando si tiene que decidir, o sea, evidentemente uno usa la opción, pero si uno tiene que decidir entre cuál de estas drogas usar. I guess in this setting, I would use mitomycin only because there's data for use in this setting. And if the patients fail BCG, or we're going to a second-line agent, again, I showed that trial, the retrospective look at gemcitabine and docetaxel doublet therapy. But there's been no comparison between mitomycin and gemcitabine. The two are acceptable, but just because we have so much more data for mitomycin, I would use that, knowing that it's very inferior to BCG. Entonces, sabiendo que evidentemente son inferiores al uso de BCG, pero la mayoría de los estudios fueron hechos con el uso de mitomicina. Entonces, por esa razón, probablemente él usaría mitomicina si no tiene BCG. Y donde sí hay estudios que usaría en tal caso gemcitabina y docetaxel es en ambas intravesicales, por supuesto, pero en los pacientes donde ha habido falla a la BCG. Entonces, en esos pacientes que ha habido falla a la BCG, los estudios que ya mencionó usaría en esos casos gemcitabina con docetaxel intravesical. Pero en los pacientes donde no hay BCG y no son de altísimo riesgo y no se puede conseguir la BCG, lamentablemente, usaría el cisplatino porque los estudios, básicamente, la evidencia se ha estudiado con el cisplatino. We have any other question? If no, we're going to also see them at the end after we have the
we have some questions, but I think we can take them also at the end. Bueno, vamos a disfrutar de Juan Pablo. Juan Pablo is a great medical oncologist. You're gonna like this guy. And vamos a ver hacia dónde vamos, qué hay de nuevo en inmunoterapia, qué hay de nuevo en combinar la inmunoterapia con la quimioterapia, qué hay de nuevo en el mantenimiento con inmunoterapia y qué hay de nuevo en el estudio del tumor. Si nosotros podemos de alguna forma, estudiando el tumor, saber cuáles son las mejores drogas que deberíamos usar para estos pacientes. Y, bueno, ¿a dónde vamos? Y lo otro importante, entender cómo es que el cuerpo desarrolla cómo es que el cuerpo detecta estos antígenos tumorales con esta gran variación de la inmunidad que tiene el cáncer de vejiga. Y cómo, conociendo estos sitios donde el cuerpo desarrolla, cómo se han desarrollado estas nuevas drogas que de alguna forma estimulan o potencian el sistema original, el sistema natural de defensas inmunológicas. Entonces, bueno, Juan Pablo, vamos a... Creo que están viendo mi pantalla, ¿verdad, René? Sí, genial. Bueno, excelente. Muchísimas gracias, René, por la invitación. Y me parece una extraordinaria idea que desarrolles este programa un poco para pacientes, porque es complejo y siempre uno quiere pacientes informados y empoderados. Un gusto compartir con un gran amigo de Levin, que extraño ya verlo, y consiga este simposio muy interesante. Yo les voy a hablar desde el punto de vista de un oncólogo que se dedica exclusivamente a oncología genitourinaria. No soy un oncólogo general, no veo otros tumores. Hace muchos años me focalizo únicamente en oncología genitourinaria. Y tenemos, sobre todo en una de las instituciones donde trabajo, en el Instituto Alexander Fleming, un gran programa de investigación en cáncer de vejiga avanzado e incluso localizado y también no músculo invasivo. Y un poco les voy a compartir eso, combinando, como bien decía René, tratando de actualizar el tema del rol de la inmunoterapia y haciéndolo accesible a la vez para pacientes, lo cual es un enorme desafío, porque es muy complejo para nosotros los médicos, así que hacerlo accesible para los pacientes es bien complejo. Espero poder hacerlo de esa manera. A modo de introducción, empiezo con una frase que a veces utilizo cuando hablo de inmunoterapia. Me gusta porque, como dice otra buena frase, es muy difícil predecir, sobre todo cuando predecimos el futuro, y claramente el premio Nobel Jerne, que fue uno de los importantes, uno de quienes desarrolló la inmunoterapia, decía en el año 69 que la inmunología va a estar completamente resuelta en los próximos 50 años. Bueno, ya pasamos esa fecha, ya pasamos 50 años, y todavía sentimos que estamos en pañales, ¿no? Que estamos aprendiendo constantemente. Así que eso es lo que tiene la inmunología y su constante desarrollo. ¿Y por qué vamos a hablar de inmunooncología? Porque, como ustedes ven, durante muchísimos años el cáncer de vejiga fue lo que yo llamo una enfermedad huérfana, sin nuevas drogas aprobadas, sin nuevos desarrollos, hasta que todo esto empezó a cambiar a partir del año 2014-2015, cuando un montón de drogas nuevas se incorporaron a nuestro arsenal terapéutico, y básicamente todas esas drogas son inmunoterapia del cáncer de vejiga, y por eso vamos a hablar de este tema este domingo a la mañana. Conceptos básicos de inmunoterapia del cáncer, cosas que uno debería entender para entender por qué hacemos lo que hacemos. Primero, que hay distintos linfocitos. Este es un buen caricatura de los distintos linfocitos. Ni siquiera están todos, pero están probablemente los 4 más importantes de los que vamos a hablar hoy. Tenemos un linfocito T asesino. Ese es el citotóxico, es el CD8, es el asesino, es el que va a matar a la célula tumoral, por eso está vestido de asesino. Tenemos un linfocito B, el linfocito B no va a jugar un rol aquí porque es el que produce anticuerpos. Todo eso que tiene pegado a él son anticuerpos. No vamos a hablar de lo que llamamos inmunidad humoral por anticuerpos en esta charla, porque no es lo que estamos explotando terapéuticamente todavía. Después tenemos un policía, el linfocito T regulatorio. Su función es ser policía, su función es controlar y no permitir que se descontrole la inmunidad, regular la inmunidad. Y tenemos un linfocito T que es una especie de superhéroe, que es el helper, el CD4, como su nombre lo indica, ayuda al asesino
ayuda al citotóxico, y es una especie de superhéroe porque es muy necesario, como una especie de coordinador de todo el proceso. Entonces, por lo menos vamos a diferenciar bien lo que es el helper o CD4 del CD8 citotóxico, que es el asesino. Y nuestra inmunidad, si queremos simplificar a una sola frase la inmunoterapia del cáncer, es lograr que el linfocito T citotóxico, CD8 asesino, reconozca y mate esa célula tumoral que ustedes ven ahí en amarillo, y todos los linfocitos se aproximan con la intención de matarla. Pero esta lucha es muy despareja en el cuerpo. El linfocito T citotóxico se enfrenta hacia un enemigo difícil de vencer de manera natural, y entonces lo que hemos podido hacer en los últimos años es terapéuticamente ayudar a ese pobre linfocito T citotóxico a hacer frente a ese gran tumor. Y acá nos empieza a poner compleja la cosa. Para que nuestro sistema inmune reconozca y mate exitosamente un tumor, hablamos del círculo de la inmunidad y cáncer y de 7 pasos que se deben cumplir exitosamente en este proceso. El primero es, el tumor tiene que ser visto por nuestro sistema inmune como algo ajeno a nosotros mismos, distinto a nosotros mismos. Para eso es el sistema inmune. Entonces, lo primero que tiene que haber es antígenos tumorales, la expresión de proteínas en general del tumor que para nuestro cuerpo no son normales y que deben ser detectadas como distintas. Y este es todo un campo, el del neoantígenos tumorales, proteínas extrañas para nuestro sistema inmune. Lo segundo es una serie de células que patrullan todo nuestro cuerpo, constantemente buscando estas señales de algo extraño, señales de peligro. Esas son las células dendríticas, que van a captar estos antígenos tumorales extraños, van a procesarlos de manera tal que sean reconocibles para nuestro sistema inmune, y como ven ahí, en el tercer paso los van a llevar a lo que yo llamo el cuartel general, ¿sí? El cuartel de policía. Es ahí donde es el ganglio linfático. Es ahí donde se va a encontrar esta célula que estuvo patrullando y trae el antígeno, y se va a encontrar con el linfocito CD4 helper, nuestro superhéroe, y con el linfocito TCD8, nuestro asesino. Van a hacer un ménage à trois, y entre los tres en este cuartel general se van a entrenar, se van a dar cuenta cuál es el antígeno que los asesinos tienen que salir a buscar. Luego los asesinos salen del cuartel, viajan por la sangre, tráfico por todo el cuerpo, llegan al tumor, infiltran el tumor, ingresan al tumor, reconocen el antígeno que les fue presentado en el tercer paso, en el cuartel general, y finalmente lo matan. Y si se cumplen estos 7 pasos, el proceso es exitoso y el tumor es erradicado por nuestro sistema inmune. Hay un par de señales de stop. La primera señal de stop sucede en el ganglio linfático. Tienen que existir esas señales de stop, porque si no, moriríamos por autoinmunidad. Nuestro sistema inmune tiene que ser regulado. Y hay una droga puntualmente que se llama ipilimumab, que hemos desarrollado en el último tiempo, que levanta esa señal de stop, que contrarresta esta señal de stop que sucede fundamentalmente en el ganglio linfático. Y hay otra señal de stop que en general sucede en el microambiente tumoral, cuando el linfocito se encuentra al tumor, y la mayoría de las drogas que se han desarrollado, pembrolizumab, nivolumab, atezolizumab, avelumab, trabajan en esa segunda señal de stop en el microambiente tumoral. Llamamos a estas 2 señales de stop checkpoints inhibitorios, puntos de chequeo inhibitorios, necesario para no morir por autoinmunidad, para controlar la activación del sistema inmune. El desarrollo de estas drogas le valió, el descubrimiento de estos checkpoints inhibitorios permitió el desarrollo de estas drogas, y estos 2 hombres, Allison y Honcho, son quienes ganaron el premio Nobel en el año 2018, justamente por el descubrimiento de estos 2 procesos en el ganglio linfático y en el microambiente tumoral, que ha revolucionado por completo toda nuestra realidad. Esto, cabe aclarar, hoy voy a hablar solo de checkpoints inhibitorios, pero no es lo único que el tumor hace para suprimir el sistema inmune. Hay líneas de desarrollo e investigación en otros temas como las células regulatorias o las citoquinas regulatorias. No voy a hablar de eso hoy porque eso aún no tiene expresión terapéutica, no usamos drogas sobre esos focos, pero también esto es muy importante y lo va a ser para el futuro. El más importante, el de las drogas de las que vamos a hablar hoy, que ya están aprobadas en cáncer de vejiga, es el segundo checkpoint inhibitorio. Y aquí en esta animación represento el tumor expresando, como ustedes ven, una proteína que es PDL1, el ligando de PD1, eso significa PDL1, ¿sí? Muerte programada, eso es lo que significa PD, ¿no? Y entonces cuando llega en ese 7º paso,
el linfocito T asesino y se encuentra con ese tumor, pero ese tumor expresa PDL1, se unen una proteína del linfocito, el PD1, con el PDL1 del tumor. Y esto inhibe al linfocito, no lo mata, el linfocito se apaga, se enfría, llamamos a eso un linfocito T exhausto. Está cansado, está en el microambiente, lo podemos ver, pero no ejerce, es un asesino en pausa, retirado, no puede matar al tumor, ¿sí? Entonces, nuestra función terapéutica es reactivar ese linfocito que está en el microambiente, que salga de esa situación de cansancio y se active. Entonces, el PDL1, imaginémoslo como un escudo que el tumor le pone a nuestros linfocitos y no permite que nuestros linfocitos lo maten. Decía el otro día que es un privilegio enorme, es algo que no deja de sorprenderme estar viviendo en primera persona, en el medio de mi carrera, un cambio de paradigma de semejante magnitud, como es la incorporación de la inmunoterapia como el cuarto pilar en el tratamiento del cáncer. Es algo que no muchas veces tenemos la posibilidad de vivir los médicos a lo largo de nuestra carrera, y lo que está sucediendo con inmunoterapia es casi imposible de expresar en palabras, y es sin ninguna duda el cuarto pilar del tratamiento del cáncer, y cada vez va a ser más relevante porque la velocidad de avance es inaudita, inaudita. ¿Por qué el cáncer de vejiga responde a la inmunoterapia? ¿Qué características tiene este tumor que lo hacen inmunosensible? Bueno, primero tiene muchas mutaciones. Ustedes ven en este ranking de mutados, los tumores más mutados son melanoma, cáncer de pulmón y vejiga. Ahí lo tienen la vejiga. ¿Por qué? Porque tienen que ver con carcinógenos externos, cigarrillo o radiación ultravioleta. Y esto induce mutaciones en el tumor, mutaciones en el tumor. Y las mutaciones, como dijimos hoy, son neoantígenos. Más mutado está un tumor, más visible es para nuestro sistema inmune, porque tiene proteínas extrañas que a nuestro sistema inmune no le gustan, y son neoantígenos tumorales, ¿sí? Segundo, porque suele expresar PDL1. PDL1 es este escudo que el tumor le pone a nuestros linfocitos. Aquí ven tinciones con PDL1 que lo ven en marrón, con inmunistoquímica, en distintos tumores. Se puede expresar en muchos tumores: melanoma, pulmón, cabeza y cuello, cáncer de ovario, vejiga, mama. Distintos tumores expresan de distinta manera PDL1, y cáncer de vejiga, como ustedes ven ahí en el segundo cuadro, es uno de esos tumores que utilizan PDL1 para defenderse de los linfocitos. De hecho, miren el año de esta publicación, es 2008, hace 12 años, nadie hablaba de inmunoterapia del cáncer, nadie hablaba de PDL1, no era lo importante y famoso que es ahora, y sin embargo este artículo mostraba que la chance de sobrevida de los pacientes era mucho mayor si eran PDL1 negativos. Esos pacientes vivían más porque esos tumores eran más detectados por el sistema inmune, más destruidos por el sistema inmune, y entonces les iba mejor. En cambio, los PDL1 positivos tenían una disminución de la sobrevida justamente porque habían desarrollado una capacidad para evadir el sistema inmune. Hace 12 años atrás de esta publicación. Y el tercer factor a tener en cuenta es lo que ahora llamamos un tumor caliente o frío. Y le decimos caliente a un tumor inflamado, un tumor infiltrado por estos linfocitos asesinos. A la izquierda tienen un melanoma, un típico tumor caliente, llenos de manchas marrones, porque esos son linfocitos que están en el microambiente tumoral, listos para matar, que han llegado hasta ese séptimo paso, ¿sí? Eso es un tumor caliente. En el medio tienen un colon, que es un tumor tibio, y a la derecha tiene un cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas tiene un microambiente tan fibrótico que los linfocitos se le hace imposible penetrar en ese tumor. Entonces lo ven frío, no hay linfocitos ahí, no está inflamado. Caliente un melanoma, frío un páncreas. El cáncer de vejiga es un tumor bastante caliente, en su proporción de infiltrado por linfocitos T, es un tumor bastante infiltrado por linfocitos TCD8. Y de vuelta llamo la atención a esto. Miren el año de la publicación, 2007, esto es hace 13 años atrás. Nadie hablaba de tumores calientes y fríos, pero también podíamos ver que la chance de pacientes de sobrevivir con tumor músculo invasivo se relacionaba con la infiltración por los linfocitos T asesinos, por los TCD8 citotóxicos. Más caliente era un tumor, más chance de sobrevivir, porque una vez más el sistema inmune había detectado ese tumor y destruía esos microfocos que pueden quedar, y entonces el paciente no desarrollaba metástasis. Y esto ya lo sabíamos hace 13 años atrás, cuando a nadie le importaba mucho en esa época si un tumor estaba o no infiltrado por CD8. ¿Cuáles son las drogas que usamos? Las drogas van a actuar entonces en la sinapsis inmune. Y aquí tenemos la sinapsis entre la célula dendrítica, DC, el linfocito
y el tumor. Una sinapsis se va a producir en el ganglio, otra se va a producir en el microambiente tumoral. Ipilimumab es un anti-CTLA4, esto actúa fundamentalmente en el ganglio linfático, porque es ahí donde CTLA4 va a enfriar el linfocito, en el ganglio linfático, y luego nivolumab, atezolizumab, avelumab, durvalumab y pembrolizumab son anti-PD1 o PDL1, de cualquiera de los dos lados de la sinapsis, van a actuar en el microambiente tumoral, fundamentalmente en el séptimo paso. Por tal motivo, por ejemplo, van a tener mucho menos efectos adversos, porque van a actuar de manera más periférica en el sistema inmune y no de manera tan central, como concepto básico. Aclaro que durante toda la charla estoy sobresimplificando, y si le escucho a un inmunólogo va a sentir que le estoy faltando el respeto, pero la idea es que esto sea accesible. Si lo hacemos complicado solo para que lo entiendan los genios, bueno, ninguno de nosotros lo va a entender porque no somos genios, así que hagámoslo sencillo y más vale entendámoslo. ¿Cuáles son las estrategias terapéuticas donde estamos usando la inmunoterapia en cáncer de vejiga? Bueno, ordenado cronológicamente, un paciente puede pasar de tener un cáncer como un semáforo, ¿no? De mejor a peor. Un cáncer de vejiga no músculo invasivo, cáncer de vejiga músculo invasivo, cáncer de vejiga metastásico que inicia su tratamiento, y cáncer de vejiga metastásico que ya fue tratado y necesita una segunda línea de tratamiento. Entonces, la inmunoterapia está siendo evaluada o ha sido aprobada ya en tumores BCG refractarios. Sí, ya lo mencionó, el pembrolizumab es una droga aprobada ya para tumores BCG refractarios que no han respondido a BCG. Neoadjuvancia, como mencionaba, hacía previo a la cistectomía radical en pacientes con cáncer de vejiga localizado músculo invasor. Adjuvancia, estamos evaluando esa estrategia también, ahora lo voy a mencionar brevemente. Primera línea de tratamiento en metastásico. Mantenimiento luego de la primera línea metastásica, y segunda línea metastásica. Todos los escenarios han sido cubiertos por la inmunoterapia. ¿Qué sucede en no músculo invasivo? Bueno, de hecho, para el tumor músculo invasivo es la primera inmunoterapia que hicimos del cáncer. La BCG es inmunoterapia. No teníamos la más mínima idea cómo funcionaba cuando la empezamos a usar. Fue algo absolutamente empírico. Entendimos los mecanismos, que es un agonista de un tipo de receptor, de estrol receptor mucho tiempo después. No lo entendimos al principio, pero es inmunoterapia. Dar BCG en la vejiga es activar el sistema inmune. La damos para que el tumor se inflame y sea reconocible por nuestro sistema inmune, y lo venimos haciendo desde el año 1976. Pero muchos tumores no responden a BCG, y es el tratamiento de elección. No responden, y como ustedes ven acá, por ejemplo, el carcinoma in situ, que es un tumor, que es una característica del tumor que lo hace de alto riesgo, suele expresar PDL1, que dijimos es ese escudo para defenderse del sistema inmune, y podemos ver a veces en los pacientes BCG refractarios que se forman granulomas también con alta expresión de PDL1. Entonces este es el racional para pensar en la utilización de inmunoterapia en pacientes BCG refractarios, y de hecho, como decíamos, ya hay una droga aprobada, que es el pembrolizumab para estos pacientes, y nosotros en el Instituto Alexander Fleming estamos llevando adelante un protocolo de investigación con nivolumab, más un inhibidor de IDO, que es una enzima del microambiente tumoral. Pero ya estamos haciendo un protocolo de investigación para pacientes BCG refractarios con carcinoma in situ, ¿verdad? Hasta ahora es en ese subgrupo de pacientes de alto riesgo donde la inmunoterapia ha encontrado su lugar, BCG refractarios. Luego, inmunoterapia neoadyuvante. Para mí, de lo más impresionante que he visto en los últimos 2 años en cáncer de vejiga. ¿Por qué? Porque 2 estudios ahora famosos, que es el PURE-01 y el Abacus, llevados adelante por estos 2 señores, por Andrea Necchi y por Tom Powells, 2 genios del cáncer de vejiga desde el punto de vista oncológico, fueron 2 estudios que, como ustedes ven en la diapositiva, apenas utilizaron 2 dosis de atezolizumab o 3 dosis de pembrolizumab, o sea, muy poca inmunoterapia neoadyuvante. Fueron estudios fase 2 y arrojaron tasa de respuesta de alrededor de 40%, respuesta completa de 40%. Y que quede claro que estos estudios requerían que se deje enfermedad luego de la RTU para poder evaluar la verdadera respuesta completa, es decir, la desaparición de esos focos con la neoadyuvancia, y con solo 2 o 3 dosis de inmunoterapia, muy poca inmunoterapia, esto se da cada 21 días, o sea, estamos hablando de 1 mes y pico de tratamiento, lograban la desaparición de alrededor del 40% de esos focos. Impactante.
Se están llevando adelante muchos ensayos clínicos de quimio-inmunoterapia adyuvante, perdón, neoadyuvante. Este es el estudio BLAST, recientemente publicado en ASCO Genitourinario en San Francisco. Nosotros estamos llevando también nuestra propia experiencia adelante, estamos haciendo otro estudio de neoadyuvancia, también con nivolumab más quimioterapia. Es combinar lo mejor de los dos mundos, vendría uno a decir. Uno inicialmente podría pensar, pero es contralógico, la quimioterapia te baja las defensas, la inmunoterapia pretende subírtelas. Bueno, no es tan así. Hay un montón de factores por los cuales, en realidad, muchos de los mecanismos de acción de la quimioterapia es que hacen al tumor más visible al sistema inmune. Por ejemplo, porque al destruir células tumorales, liberan neoantígenos que son detectados por el sistema inmune, entonces es una especie de boost para el sistema inmune hacer quimioterapia. Así que tiene toda la lógica del mundo combinar ambas cosas. La tasa de respuesta reportada en este estudio es de 66% de respuesta de tumor no músculo invasivo, ¿sí? 66%, números nunca antes vistos. Este es un propio paciente nuestro, aquí voy a dibujar dónde estaba el tumor, gran tumor, un T3, T4 inicialmente, lo pueden ver ahí, lo enrolamos en nuestro estudio de quimio, inmunoterapia neoadyuvante, y a la derecha ustedes ven las tomografías, tiene una respuesta completa con desaparición absoluta del tumor con la combinación de quimioterapia más nivolumab. Cosas realmente nunca antes vistas, que yo por lo menos nunca antes había visto. Inmunoterapia adyuvante es el campo que viene más flojo hasta ahora. Estos son 3 de los ensayos clínicos que ya hemos completado. Resalté el CheckMate 274 con nivolumab, en ese participamos nosotros, los resultados están pendientes. Desgraciadamente el primero que se ha reportado, que es el de atezolizumab, ha sido negativo, es el primero, quedan 2 más, veremos si es un problema de la droga, del diseño de los pacientes, lo veremos cuando se reporten los otros 2, pero hasta ahora la primera experiencia ha sido negativa con atezolizumab, esperemos aprender por qué no funciona la inmunoterapia en el escenario adyuvante hasta ahora, aunque esto recién es preliminar. Inmunoterapia en primera línea metastásico, bueno, ¿cuál es el problema, el grupo al que se ha focalizado la inmunoterapia en ese sentido? Muchos de nuestros pacientes son incapaces de recibir la droga más importante que hay para tratar esta enfermedad, que es el cisplatino. Estos son los criterios por los cuales un paciente no puede recibir cisplatino, y si no puede recibir cisplatino, la chance de no poder recibirlo aumenta con la edad, como ustedes ven. El cáncer de vejiga es en general una enfermedad que afecta a pacientes años, pueden recibir al cisplatino. La droga de reemplazo, el plan B, son muy inferiores. La chance de sobrevida es muy breve, muy corta, es una droga mucho menos efectiva. Y con una tasa de respuesta buena, pero entonces desarrolló un estudio recibir cisplatino en primera línea, e inicialmente lo que mostró es una sobrevida superior a lo que nos ofrece el carboplatino, y sobre todo mucho mayor, del doble, en los pacientes PL1 positivos. Como ustedes ven, siempre los pacientes PL1 positivos andan mejor, porque justamente ese tumor está usando ese PL1 para defenderse del sistema inmune, y nosotros, por ejemplo, con el pembrolizumab, bajamos ese escudo y somos capaces de reactivar esos linfocitos T exhaustos en el microambiente tumoral. Además, lo interesante es la duración de la respuesta. Es como que uno prende el sistema inmune, y el sistema inmune queda prendido, y tiene memoria. Es algo que no tiene ninguna otra cosa en nuestro cuerpo. Tiene memoria, se acuerda cómo defenderse. Entonces, lo duradero de las respuestas es otra cosa fantástica. Aquí tienen a 2 años la cantidad de pacientes que siguen respondiendo, siempre más los PL1 positivos que los PL1 negativos, pero aproximadamente el 50%, la mitad de los pacientes siguen respondiendo por la duración y la memoria que tiene el sistema inmune. Y además nos da esta otra posibilidad. Estas son las curvas de pacientes añosos y con deterioro de su condición general. Performance status 2 significa que el paciente pasa la mitad de su día en cama, que no se moviliza. Y aquí vienen pacientes incluso mayores de 75 años. Performance status 2, más de la mitad de esos pacientes tienen respuesta a achicamiento tumoral con la utilización de pembrolizumab. Estos pacientes, hasta tener estos tratamientos, no podían recibir ningún tipo de tratamiento porque no son candidatos a quimioterapia. Entonces nos amplía el espectro de gente que podemos tratar. Quimioinmunoterapia en primera línea, tuvimos también resultados preliminares, aún no aprobado, veremos cuál es la decisión final de la FDA, pero
los primeros resultados positivos con la de vuelta. Como hablamos en neoadjuvancia, ahora hablamos en primera línea metastásica, inmunoterapia de Roche, arrojamos metastásicos. Hay otros estudios, 2 estudios más en curso que reforzarán probablemente estos resultados, y quizás el triplete de 2 quimios más inmunoterapia sea un estándar en vez de quimioterapia sola, incluso para pacientes fit para cisplatino, obviamente. Este fue el mayor impacto del último tiempo, lo mencionaba René, esto lo conocimos hace 2 semanas atrás. La inmunoterapia de mantenimiento está teniendo muy en boga, porque el estudio fue muy impresionante. En sesión plenaria del Congreso de ASCO, se presentó este estudio, ¿sí? El Javelin 100, de vuelta al doctor Tom Powell, el mismo del estudio Abacus que yo le había mencionado previamente, y entonces lo que hicieron es que luego de la quimioterapia, nosotros hacemos quimioterapia a los pacientes, responden bien, pero esa duración de la respuesta es corta en general. Entonces aquí se incorpora la inmunoterapia después de la quimioterapia como mantenimiento, y la incorporación de una droga, el avelumab, como mantenimiento post-quimioterapia, prolongó de manera muy significativa, en más de 7 meses de diferencia, la sobrevida a favor del mantenimiento con inmunoterapia. Es seguro que esta opción se va a aprobar en breve por todas las agencias regulatorias, y vamos a tener esta opción disponible de mantenimiento después de la quimio para nuestros pacientes en primera línea de tratamiento. ¿Sí? Esto se dio tanto en población general, pero sobre todo y siempre más en los PL1 positivos, como lo ven en esta diapositiva, que siempre se benefician más. Y para terminar, el último escenario, que es, bueno, el paciente que ya fue tratado por quimioterapia, progresa y ahora necesita una segunda línea de tratamiento. No todos los pacientes acceden a este escenario, obviamente, por distintos motivos, pero es aquí donde nació en realidad la inmunoterapia, y por eso es importante por una cuestión histórica también. En el año 2014, esta droga, que en ese momento se llamaba MPDL3280, hoy es el atezolizumab, mostró su primera actividad en este escenario, y ahí nació la inmunoterapia en cáncer de vejiga hace 6 años atrás. Estas son las curvas del estudio de pembrolizumab. Esto, piensen que es segunda línea, o sea, este paciente tiene enfermedad metastásica, ya fue tratado con quimioterapia, progresó a esa quimioterapia, y ahora en la segunda línea recibe o inmunoterapia con pembrolizumab o alguna quimioterapia alternativa. Habitualmente usamos drogas como los taxanos, paclitaxel, docetaxel, o una droga que se llama vinflunine, que es un alcaloide de la vinca. La quimioterapia fue inferior a la inmunoterapia no solo, ven como ustedes aquí, mejora la sobrevida global de los pacientes, sino que podemos ver este tipo de gráficos donde las respuestas son rápidas, pero son duraderas. Esto es lo que nosotros llamamos gráfico de nadadores. Cada línea azul es un paciente, y como ustedes ven, los pacientes que nadan hacia la derecha es porque siguen respondiendo, y como ustedes ven, nadan mucho más las líneas celestes que las líneas rosas, pues las líneas celestes son de inmunoterapia y la respuesta dura. Las líneas rosas se quedan más cortas, porque la quimioterapia responden, pero luego progresan. Así se mide la duración de la respuesta. Y ya tenemos datos a 3 años, y ustedes vean esto. Esto es 3 años de quimioterapia de segunda línea por cáncer de vejiga metastásico, o de inmunoterapia en segunda línea por cáncer de vejiga metastásico. Estar hablando de 20% de sobrevida a 3 años en un paciente que está haciendo su segunda línea de tratamiento por cáncer de vejiga metastásico es algo inaudito, es algo impensado. De hecho, ese 11% que ustedes ven para la quimioterapia, en realidad sucede porque muchos de esos pacientes se pasaron a inmunoterapia. Les digo la verdad, era casi imposible, anecdótico, decir que un paciente estaba vivo 3 años después de hacer su segunda línea de tratamiento para cáncer de vejiga. Eso no sucedía antes del advenimiento de la inmunoterapia. Y este es un paciente mío que sigue hoy, esto es del año 2017, perdón, y sigue hoy, como ustedes ven en el gráfico del medio, en respuesta completa, luego de haber recibido inmunoterapia en segunda línea por esa metástasis pulmonar en su pulmón derecho, luego de haber hecho primera línea con cisplatino y haber sido prácticamente refractario al cisplatino, respondió al pembrolizumab, y hoy en día, con el tratamiento finalizado, sin tratamiento, su sistema inmune tiene memoria, lo sigue defendiendo y está libre de enfermedad 3 años después de esta segunda línea. Esos son, como digo yo, milagros que no veíamos antes de que existiera la inmunoterapia. Entonces, termino diciendo que el cáncer de vejiga es muy inmunogénico por las razones que expliqué. Las drogas, los anti-PD1 y PDL1 han cambiado de manera definitiva el tratamiento y son, sin lugar a dudas, el estándar en la primera y en la segunda línea metastásica.
vemos respuestas rápidas y sobre todo duraderas por la memoria. Los resultados preliminares con la neoadjuvancia, y con la combinación hacen suponer que va a cambiar nuevamente el paradigma, y la mejor manera de seguir avanzando en esta enfermedad es trabajar en equipos multidisciplinarios, altamente entrenados en el manejo de esta patología, y por supuesto participando activamente en formar el futuro, en hacer el futuro, que es la investigación clínica. Nada más, muchas gracias. Bueno, como ya te decía, fantástico la forma en que realmente lo tratas de simplificar y de hacer que lo podamos entender. Gracias. Quería todavía ir un poquito más sencillo, porque tenemos muchos pacientes conectados, para terminar de entender exactamente cómo funciona la inmunoterapia y cómo funciona la quimioterapia. Porque hablabas de estos puntos stops, que de alguna forma son mecanismos naturales para detener o para frenar el sistema inmunológico, y ahora estamos quitando esos cierres y estamos estimulando a que funcionen. Entonces, explícanos en forma sencilla qué es la inmunoterapia y qué es la quimioterapia. La inmunoterapia hoy es lo que se llama inhibición de checkpoints inhibitorios. La frase me parece un trabalenguas, pero lo que hacemos es eso. Inhibimos un checkpoint inhibitorio. Al inhibir un checkpoint inhibitorio, reactivamos linfocitos para que ahora sean capaces de reconocer el tumor y matarlos. O sea, nosotros lo que estamos haciendo terapéuticamente es activar el sistema inmune del paciente. No es la droga la que mata el tumor, es el sistema inmune del paciente. Nosotros se lo activamos con la droga que le damos, con el anticuerpo monoclonal que le estamos dando. Entonces, los efectos adversos van a ser efectos adversos autoinmunes. Los más comunes son hipotiroidismo, por tiroiditis autoinmune, neumonitis, por inflamación de los pulmones, colitis, por inflamación del intestino, y algunos más raros. Pero vamos a estar lidiando con efectos adversos de autoinmunidad, porque hemos desatado, liberado el sistema inmune del paciente. Y el tratamiento de esos efectos adversos, en general, va a requerir, por ejemplo, corticoides, para bajar la inmunidad del paciente. La quimioterapia es completamente distinto. Son drogas que dañan a la célula tumoral, dañan el ADN de la célula tumoral. Son drogas citotóxicas, trabajan sobre el tumor, no sobre el sistema inmune del paciente. Van y destruyen el tumor. También destruyen células de rápida proliferación. Porque, ¿por qué destruyen el tumor? Porque el tumor prolifera rápidamente. También destruyen las células del intestino y producen diarrea, náuseas y vómitos. También destruyen nuestros linfocitos y entonces producen neutropenia febril y predisposición a infecciones. Entonces es completamente distinto su mecanismo de acción y su perfil de efectos adversos de una y otra. Pero como decía, a pesar de que parece contraintuitivo, ambas se potencian, porque la quimioterapia hace a los tumores mucho más visibles al sistema inmune. Entonces, si nosotros activamos el sistema inmune justo cuando se liberan esos neoantígenos, ahí es donde ambas cosas se potencian, y por eso en muchos tumores, no solo en cáncer de vejiga, sucede también en cáncer de pulmón, por ejemplo, los tratamientos hoy en día estándares son la combinación de quimioterapia y luego o concurrentemente inmunoterapia. Hablabas del escudo que hace estas células, del PDL1. ¿Cómo nosotros podemos medir, ¿ok? ¿Y cuál es la utilidad de medir el PDL1 y poder decirle a un paciente, esta es la droga que vamos a usar? Explica un poco en forma sencilla cómo se mide y cuál es la utilidad y cuál va a ser el futuro, que en un futuro podamos hacer una especie de antibiograma y poder decirle que haya una empresa que pueda medir y decirle, esta es la droga que debe usar. Claro. Sí, la pregunta es muy buena. El PL1 es fácil de medir. O sea, toma tejido tumoral y en general las mismas empresas que desarrollan las drogas son las que se encargan de medirlo. Eso va a un laboratorio, se hace una inmunistoquímica, una tinción y se da un puntaje. Se encarga la misma empresa que tiene la droga. Cada empresa tiene sus anticuerpos para medición y tiene su forma de medirlo. O sea que en general ordenas el test a la empresa del cual vas a usar la droga. Por ejemplo, pembrolizumab, que es sin duda la inmunoterapia más utilizada, es de MSD. Entonces tú le solicitas el testeo de MSD, y MSD tiene un sistema de medición que se llama CPS, Combined Positive Score, y te informa el CPS, y en base al CPS tú sabes si es positivo o si es negativo. El PL1 es un biomarcador, no es el único,
siempre que sos PL1 positivo, que el tumor es PL1 positivo, te va mejor con inmunoterapia, porque estás actuando con una droga que justamente baja ese PL1, es un anti-PDL1 o anti-PD1, eso es el pembrolizumab. Entonces actúas directamente sobre el mecanismo de defensa del tumor. Entonces siempre te va mejor cuando eres PL1 positivo. Pero como es solo un biomarcador y es solo un mecanismo de defensa del tumor, esto no significa que la droga no te sirva si eres PL1 negativo. ¿Sí? También sirve, como yo les mostré en las curvas. Porque hay otros mecanismos que no conocemos todavía o no podemos medir, que también uno actúa contra esos mecanismos cuando da inmunoterapia. Entonces, hay algunos escenarios, René, donde tienes que ser PDL1 positivo para recibir la inmunoterapia, y hay otros que, aunque seas PDL1 negativo, la puedes recibir igual, probablemente con una menor tasa de respuesta. El futuro va a ser una cosa que yo lo pienso más como un immune score, una especie de puntaje de tu inmunidad, ¿sí? Un inmunograma. Tú envías el tumor y dices, ok, tu tumor se está defendiendo con esta y esta vía. Y tenemos drogas para inhibir esos mecanismos de defensa. Y en base a eso vamos a armar un cóctel personalizado para los mecanismos de inmunoevasión que está usando ese tumor en ese paciente. Y vamos a ser, seguro, muchísimo más exitosos. Esto es el absoluto nacimiento de la inmunoterapia. Es como si estuviéramos viendo el agente naranja en la quimioterapia. Es más o menos así. O sea, estamos empezando en el nacimiento de la inmunoterapia. Es impresionante lo que... Imagínense eso, estamos haciendo las primeras cirugías, todavía con poca o sin nada de anestesia, con pacientes borrachos. Estamos empezando a hacer eso. Imagínense lo que tenemos por delante, ¿no? Sia, any comments? Juan Pablo, that was fantastic. Really a great, I think I understood most of it, and a really wonderful condensed version of, where we use immunotherapy and how. My question to you is, how would you approach a patient with locally advanced cancer? I think that's one of the challenges for us. So a patient who has T3, maybe T4 disease, some pelvic nodal disease. How would you treat that patient? Obviously, we approach that systemically first, but I want to hear your thoughts of if a patient has a partial or complete response, what do you think? Traduce la pregunta, Juan. Sia me está preguntando cuál sería mi tratamiento indicado para un paciente que tiene un tumor T3 o T4, es decir, un tumor localmente avanzado con invasión de órganos vecinos, y que tiene ganglios positivos en la pelvis, metástasis ganglionares en la pelvis. Ok, tradicionalmente sí, nosotros en esos pacientes hacíamos quimioterapia. Hay dos esquemas distintos para hacer quimioterapia neoadyuvante: gemcitabina y cisplatino, más fácil, sencillo, más friendly, o MVAC, o dose dense MVAC, esquemas más intensos, desarrollados justamente en los Estados Unidos. Con quimioterapia más fuerte. En general en esos pacientes utilizamos dose dense MVAC, buscando habitualmente hacíamos un PET para chequear que la enfermedad esté solo localizada en la pelvis, que sean metástasis en pelvis. Si los ganglios eran en pelvis, o era un T3, T4, solo enfermedad en pelvis, en el PET, quimioterapia intensa, con dose dense MVAC en general. Si el paciente accedía a una respuesta completa metabólica, con desaparición de los ganglios y achicamiento del tumor, habitualmente nosotros favorecemos la cistectomía radical con linfadenectomía extendida, porque los tumores quimiosensibles, muchos de estos pacientes tienen la chance de ser largos respondedores y sobrevivientes, largos sobrevivientes, y puedes ver, lo hemos visto, respuestas completas patológicas en esos pacientes, con desaparición de la enfermedad en la vejiga y en los ganglios, y ese es el mayor predictor de sobrevida a largo plazo, la respuesta completa a la quimioterapia. Hoy en día lo que ha cambiado, como decía Sia, es que tenemos abierto el ensayo clínico de quimioterapia versus quimioinmunoterapia. Incluso tenemos un ensayo clínico con combinación de inmunoterapia con ipilimumab más nivolumab, y estamos viendo resultados bastante impresionantes en ese escenario. Entonces hoy en día en general enrolamos a los pacientes en alguno de nuestros ensayos que combinan quimioterapia e inmunoterapia. Y estamos teniendo las primeras grandes respuestas, como ese paciente que yo mostré, a quimioterapia e inmunoterapia. Ese paciente fue a cistectomía radical y tenía una respuesta completa de su tumor, que claramente era un T3, T4 de inicio, no con ganglios positivos. Entonces hoy favorecemos el ingreso a un protocolo de investigación
investigación con combinación. Pero creo que en esos pacientes, si tienen una buena respuesta, antes lo hacíamos y lo seguimos haciendo ahora, uno tiene que ser agresivo porque existe la chance de curación y de sobrevivir a largo plazo con tratamiento agresivo. Una, Did you una, or that I say? ¿Sí? Yep. una de las grandes controversias es la terapia trimodal, la preservación de la vejiga. Evidentemente, la mayoría de los pacientes quieren mantener su vejiga. ¿Cuál es tu visión hoy en día de cuáles serían los pacientes que tú mandarías para una cistectomía y que no recomendarías una preservación de vejiga? See, you understood the question? Yes, about trimodal therapy, I think so. About who are best candidates for this approach. So when you look at the series, that there are a few predictors of better response to trimodal therapy. That's a patient with a smaller tumor volume to begin with. You have to do a maximal TURBT. In many patients, that's not possible. You try to avoid patients with hydronephrosis, T4 disease, involvement of the prostate, patients without CIS. So you see that the pie for treatment really gets smaller and smaller. You're now treating the patients with T2, no hydro, no CIS, no prostatic involvement, smaller tumor for whom you've undergone a complete TUR. Yes, those patients do quite well with chemoradiation. Now, there are expanded, obviously, criteria for use of those therapies, but really those are the best patients, and the outcomes are quite good for that select group of patients. Yo coincido plenamente que la selección de pacientes es la clave. Los pacientes que mencionó Sia son los perfectos candidatos. Y a veces cuando un paciente así viene ya operado, siento que se le ha hecho daño y lamento que le hayan hecho a un paciente tan seleccionado, le hayan sacado su vejiga. Creo que la mayoría de esos pacientes pueden, en general son hombres, iba a decir la mayoría de esos hombres porque la mayoría son hombres, pueden preservar su vejiga. Hay pacientes, siempre sucede que en los estudios de trimodal son los peores pacientes los que van a trimodal, los más añosos, todo lo contrario a lo que acaba de decir Sia, ¿no? Localmente avanzado, añosos, incapaces de recibir cisplatino, y por eso los resultados son insuficientes y son malos. En algunos pacientes que tienen tumores un poco más voluminosos, T3, no T4, pero T3, utilizamos a veces quimioterapia de inducción, quimioterapia neoadyuvante sola. Los resultados no son espectaculares en ese escenario, hay un ensayo clínico negativo con distintos problemas, pero utilizamos quimioterapia y si el paciente tiene una muy buena respuesta a 3 ciclos de quimioterapia neoadyuvante, con un achicamiento importante del tumor, entonces luego le hacemos quimioterapia más radioterapia, una quimioterapia más suave con cisplatino semanal, y uno también tiene buenos resultados cuando muestra que es un tumor muy quimiosensible, con esa inducción de 3 cursos, eso predice también buenos resultados con la quimioradioterapia. Y después lo más interesante es que no tenemos nosotros ahora un ensayo, aunque sí me gustaría, hay varios ensayos clínicos abiertos con radioterapia, quimioterapia, más inmunoterapia. Obviamente de la misma manera que la quimioterapia favorece al sistema inmune, lo mismo hace la radioterapia. De hecho, hace años atrás describíamos un efecto que se llama el efecto abscopal, o abscopal, que es tú irradias un sitio, por ejemplo, irradias un ganglio en la axila y el paciente responde sus metástasis pulmonares. ¿Cómo puede ser si irradié la axila que el paciente responda a su metástasis pulmonar? Bueno, porque irradias la axila, la destrucción de las células tumorales en la axila libera neoantígenos tumorales, el sistema inmune los reconoce y destruye la metástasis pulmonar. Eso se conoce como efecto abscopal. Tampoco entendíamos muy bien cómo funcionaba, ni una manera de potenciarlo, y hoy hay cada vez más evidencia de que radioterapia, y sobre todo radioterapia de cierta manera hipofraccionada con altas dosis, tiene efectos pro-inmunes, pro-antitumorales de nuestro sistema inmune, entonces también se potencian. Entonces tengo mucha expectativa en los resultados, no de tratamiento trimodal, sino de tratamiento cuatrimodal, donde utilizaríamos cirugía máxima, quimioterapia, inmunoterapia y radioterapia. Tengo mucha expectativa puesta en eso. Wow, bueno, va a ser la participación de todos. Yo creo que ahí se va a acabar la pelea. We're going to stop the fight because everybody's going to be the urologist is the quarterback of trimodal therapy, ¿no? El urólogo es el
Es una persona fundamental, protagonista. RTU máxima, controles citoscópicos, cistectomía de rescate. No es robarles a ustedes el protagonismo, es todos juntos para que el paciente vaya mejor, ¿no? Sin duda. Let's get 1 minute for conclusion for each one. 1 minuto para que den alguna conclusión final. Llevamos casi, bueno, ya son hora y 40 minutos, but it's been fantastic. Any final comments? And then we're going to enjoy this Sunday. Yo quiero, Bien. primero hablo, yo quiero agradecer que me inviten como oncólogo a participar. Neil Shore, un muy buen amigo urólogo que ustedes seguro conocen, él siempre dice que yo soy un oncólogo, pero estoy encerrado en el cuerpo de un urólogo y me siento un poco así. Siempre es un gusto esto, la multidisciplina, y siempre es un gusto sentarme, aunque sea virtualmente, junto a ustedes. Y creo que los pacientes y los colegas, donde nos estén viendo, tienen que ver esto de trabajar juntos con un objetivo solo, y tienen que saber que estamos viviendo y se vienen tiempos muy apasionantes en cáncer de vejiga, con resultados que nunca antes vimos. Y entonces mi última frase de la conclusión: equipos multidisciplinarios, altamente entrenados, involucrados en investigación clínica, involucrados en el futuro. Busquen eso como pacientes, busquen eso como colegas, porque es la manera de avanzar. Gracias, muchas gracias. Levin. Bueno, nada, yo este año me había anotado en un curso de inmunología y cambié el curso intenso de inmunología por escuchar a Juan Pablo 3 o 4 veces en el año. Ya no necesitas. Bueno, pero es interesantísimo lo sencillo para definitivamente tratar de entender, porque, bueno, tenemos que entender la inmunoterapia porque definitivamente llegó para quedarse. Sí, He conocido a Zia, a quien conocía a través de los múltiples papers, obviamente, y simplemente reafirmar lo que decía Juan Pablo en un momento: no tengamos miedo los urólogos de perder el protagonismo cuando trabajamos con otros colegas, porque no lo vamos a perder, al contrario, vamos a potenciar y vamos a tener que actuar en los escenarios más favorables. Por lo tanto, nuestro rendimiento, nuestra performance va a ser mucho mejor de lo que es si nosotros decidimos actuar solitariamente. A nuestros enfermos y a nosotros mismos nos va a ir mucho mejor trabajando así. No hay que tener miedo, hay que sumarse. Sia, Levin make a comment that he will only have seen you only in papers. Now he see you on face. And I know Sia loves to go to Buenos Aires and Uruguay. It will be a nice opportunity to have him down there. Thank you. No solo sigamos con COVID, esperamos volver a vernos and enjoy our face person to person. Y a Sia le encanta Buenos Aires. Estuvo hace tiempo en Buenos Aires. Y, bueno, es una de nuestras autoridades en USC. Sia, any other comment? Muchas gracias. Thank you, Renee, for everything. My final parting words: I really enjoyed this. I think this was fantastic. I enjoyed all the presentations and the discussion. My parting words, and I agree with Juan Pablo, that collaboration with a medical oncologist and meticulous attention to detail from diagnosis, from the initial diagnosis to treatment is very, very critical to ensure that the patients get the optimal therapy. Also, I stress surgery, and I think, Juan, you did too, that surgery remains a vital component of the treatment for bladder cancer, whether it's in the TURBT and in the resection. There's lots that we're writing again about the resurgence of the techniques of TURBT and the importance of TURBT. It's not just a diagnostic procedure, but it's a therapeutic procedure to radical cystectomy, meticulous lymph node dissection, and when to do these surgeries. It can be a morbid surgery, but in combination with systemic therapy. So I'll leave you with that. Thank you again very much to everyone. Wow. And I look forward to visiting South America again in the future. He's going to keep improving his Spanish. Yes, I will. Practicando, pero lo habla muy bien. Today he was child to do it, pero él se entiende. Sí. Again, an honor, un placer. The video is going to be in YouTube, in my channel, and it's going to be tough to select few minutes for Instagram Live. Va a ser difícil qué segmento vamos a poner Instagram Live. Vamos a poner un pedazo
y el resto, el video completo va a estar en el canal de YouTube. Again, thank you. Enjoy the weekend. Ha Thank sido you un so much. placer. Gracias. Bye. Gracias. Chao, chao. Bye. All right, bye.